Hoy es un día muy especial. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar transmitiendo desde este programa unos minutos de reflexión, de testimonio y de una muy buena conversación con amigos queridos, y hoy no es la excepción. Y antes de presentarles y hablarles de nuestro invitado especial, queremos agradecer a la revista La Columna Veraz, quien nos auspicia en este programa que se transmite por Facebook, por Instagram, por YouTube y por la plataforma de Spotify en el podcast, en el formato de podcast. Así que agradecemos profundamente a la revista Veraz por su respaldo, ¿verdad? Tan lindo que ha tenido con nosotros durante estos últimos meses. Y sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro hermano Rubén Ospinal, que hemos estado anunciando durante toda esta semana. Un hermano que tiene un testimonio, una reflexión, y que sé que esta conversación será de mucha bendición. Y si hasta ahora no te has preparado tu tacita de café, yo te invito, o tu tacita de té, porque hay algunos, ¿verdad?, que no les gusta el café. Pero si ese no es tu caso, pues prepara tu café, prepara tu té, y como siempre les digo, siempre busca una libreta y un lápiz y anote, porque no sé usted, pero a mí me fascina tomar notas, sobre todo cuando hay una conversación y una información muy pertinente, y sobre todo cuando el Señor Jesús nos envía esos mensajes maravillosos que nos llegan al corazón. Yo no sé usted, pero a mí me encanta anotar. Así que, como siempre, les invito a busque su tacita de café o su tacita de té, su libreta y su lápiz, y anote, porque yo sé que hoy el Señor tiene un mensaje para todos nosotros en esta conversación. Y sin más preámbulos, invitamos a nuestro invitado especial, nuestro hermano Rubén Ospinal, a quien le dejo para que le saluden este precioso día que el Señor ha creado. Muy buenos días, Yarimel. Qué alegría compartir contigo, compartir con Café y Fe por primera vez. Espero que no sea la última, pero estoy muy contento, muy agradecido con nuestro amigo Julio de la Columna Veraz por hacer la conexión con nosotros y poder esta vez compartir con ustedes. Estoy listo con mi tacita de café también. Yes, qué bueno. Yo no sé usted, hermano Rubén, perdón, pero yo amo el café, y mi historia con el café es muy linda, porque desde muy pequeña mis abuelos cultivaban café en Puerto Rico y nuestra historia es bastante larga, así que es una relación con el café muy bonita desde niña, y por eso pues por las mañanas y por las tardes, y no importa la hora, esa tacita de café no puede faltar. Qué bueno que es Qué una buena lindo. excusa para conversar. Ah, no, sí, sí. Hermano, amén. Hermano Rubén, yo sé que por lo que leí hay mucho tema de qué hablar. Usted tiene una historia muy bonita y a mi juicio muy fascinante, pero a mí me gustaría que antes de, ¿verdad?, de entrar quizás con unas preguntitas que yo preparé de antemano, nos hablará un poquito de quién es Rubén Ospinal, para aquellas personas que por primera vez lo están viendo, que por primera vez tienen contacto con usted. Me gustaría que usted nos hablara un poco para todos los hermanos que estamos acá en este ladito de los Estados Unidos, porque yo sé que usted está en el otro extremo de los Estados Unidos. Nos contará un poco, ¿quién es Rubén Ospinal? Gracias, Yarimel. Rubén Ospinal es un siervo de Jesucristo, es un hombre apasionado por la palabra de Dios, un hombre que conoció a Cristo a sus 13 años de edad. Desde mi juventud, por la gracia de Dios, fui alcanzado por su gracia y su misericordia. Y en los últimos más de 44 años, Dios me ha permitido servirle fielmente. Recibí un llamado de parte de Dios hacia el ministerio de la música, que es el que me ha llevado 4 décadas, por la pura gracia de Dios, mantenerme activo a pesar de los años. Soy un hombre que ama profundamente las almas, que fui enseñado y entrenado para evangelizar desde mis inicios. Soy un ministro de adoración que ha crecido a lo largo del tiempo.
un hombre que ama la música, que ama la adoración, que le entregó su voz totalmente a Dios. Nunca le he cantado a nadie más que no sea nuestro Padre Celestial. Y con el tiempo he sido un hombre que ha ido ampliando su ministerio a otras áreas. Dios no solamente me llamó a ministrarle con la música, con los años me llamó también a predicar. Estoy a punto de graduarme como pastor Qué después de bien. estudios en el Instituto Bíblico. Y en los últimos años Dios me ha llamado mucho a cantar y a predicar, a cantar y a predicar, a predicar. La palabra de Dios me apasiona tanto, el estudio de la palabra de Dios, y cada vez que encuentro una verdad eh, de parte de Él en su palabra, le digo a mi esposa, ya tengo el tema para la próxima prédica. Hoy voy a hacer un estudio de hermenéutica sobre todo esto. Y siento cuando la palabra es viva en mi corazón. Y gracias a Dios, Dios me ha usado mucho a lo largo de los años, de muchas maneras, tanto en la música, en la predicación y últimamente también a través de la publicación de nuestras reflexiones, de los que hoy tengo el honor de compartir contigo. Sí, estoy muy contenta porque sé que anda de estreno y ya mismito quiero hablar sobre eso porque creo que compartimos varias pasiones, porque también yo amo la música profundamente y también amo la palabra del Señor, así que, y tuve también el privilegio de escribir, así que, hermano Rubén, coincidimos en muchas cosas, usted y yo, que qué hermoso, ¿verdad? Que podamos compartir varias pasiones por el Bien. Señor sobre todas las cosas. Hermano Rubén, la voz suya en lo que yo estuve leyendo, ¿verdad? En la información de usted, ha sido descrita como un puente que conecta a las personas con Dios. Y de hecho, dicho sea de paso, la voz, su voz es muy hermosa. De verdad que Gracias. desde que lo escuché, yo, oh, Dios mío, qué hermosa voz, de verdad. Tiene un don muy lindo. Pero quisiera preguntarle, ¿cómo ha sido el proceso de descubrir dentro, ¿verdad? De ese don tan hermoso, ¿cómo ha sido el proceso de aceptar, ¿verdad? Dentro del talento que el Señor le otorgó, ese llamado particular, ¿verdad? Que le ha hecho el Señor, como usted ha dicho, sobre todo esa pasión, ¿verdad? Por predicarle a las vidas, por predicarle a las almas. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que, yo digo que, ¿verdad? Cuando el Señor nos da un don, nos vemos muchas veces tentados a quizás utilizar ese don, pues para manifestar el arte en diferentes foros, pero ¿cómo ha sido ese proceso de decir, no, yo, este don que Dios me dio es única y exclusivamente para llevar a cabo ese llamado que el Señor, ¿verdad?, me hizo, no sé en su caso desde qué edad, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Gracias, Yarimel. La pregunta es muy buena y me sirve para poderte decir la verdad en mi caso. La mayoría de las personas que se dedican a la música, o los artistas, si lo vamos a llamar así, generalmente vienen, heredaron el don de alguna manera, vienen de familia de músicos, de familia de cantantes, de familia de gente que ha estado involucrada en algún momento, desde su niñez han estado ligados a la música. Mi caso no fue así. Yo nunca canté. Nunca tuve nada especial con mi voz hasta que yo me convertí. Dios me dio este don, después de mi conversión. Yo me convertí a los 13 años y como yo nunca había venido de familia de músicos ni de familia de cantantes, fue algo que Dios me dio automáticamente después de mi conversión. Entonces, yo tuve convicción de que eso era un regalo que Dios me había dado. Entonces, como nunca lo tuve, sino hasta después que yo conocí a Cristo, entendí que si Dios me lo estaba dando, era para que se lo entregara como una ofrenda de mi corazón a Él. Por eso nunca tuve duda de que, aunque muchas veces me dijeron, estando
en mis años de juventud que por qué no cantaba boleros o rancheras o por qué no cantaba otros géneros seculares. Y no es que no me guste, de hecho yo mucho del entrenamiento vocal que yo tuve, lo tuve mucho con baladas y con rancheras, pero más para poder trabajar el desarrollo de mi voz. Yo estudié canto, estudié en una escuela de tenores italianos y aprendí a desarrollar mi voz. Entonces, en aquellos años yo buscaba mucho tenores o cantantes con registro vocal alto. Quería exigir mi voz para poderla trabajar. Entonces, por ejemplo, yo soy un barítono natural. Mi voz natural es de barítono. Ese es mi registro natural. Pero yo logré trabajar y desarrollarlas, alcanzar el registro de tenor. Eso, gracias a Dios y gracias a la técnica que me enseñaron, aprendí a trabajarla. Pero siempre tuve la convicción de que tenía que ser para Dios y no podía ser para nadie más. Aprendí con mis pastores algo que lo he llevado toda mi vida, y es que Dios no comparte su gloria con nadie. Si uno quiere en algún momento ensoberbecerse y tener vanagloria por este hermoso don que Dios nos puede haber dado a cada uno de nosotros, es muy peligroso que uno llegue a sentir eso. Es humano, pero gracias a Dios me enseñaron mucho desde mis inicios en el ministerio que yo no podía competir con Dios. Y si algo Dios quería hacer conmigo, la gloria toda tenía que ser para Él. Y es algo que he venido tratando de mantener todos los años de mi vida ministerial, y créeme que, Yarimel, que lo tengo demasiado claro. Y si alguna gloria alguna vez Dios me concediera, dice la letra de una hermosa canción, que toda la llevaré al Calvario, porque es por Él y solamente por Él que tenemos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Así es, yo también desde muy pequeña adopté ese lema, o si alguno pudiera llamarle filosofía, disciplina, y siempre he dicho que esa situación con el ego se trabaja diariamente. No es una cosa de una vez al mes, no, todos los días. Nosotros como seres humanos tenemos que trabajar con nuestro ego y reconocer, como usted bien dice, que toda la gloria le pertenece al Señor. El día que nosotros, ¿verdad?, perdemos ese norte y perdemos esa razón de ser, ahí tenemos un peligro muy grande, de que podemos cometer un gran error. Y de eso me encanta, ¿verdad?, que lo haya mencionado, porque eso es muy importante. También usted mencionó que tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela, ¿verdad?, italiana, y en lo que leí mencionó a tenores como Luciano Pavarotti, en lo que leí, y Enrico Caruso, son nombres, ¿verdad?, que el mundo los conoce ¿verdad?, por su gran talento. ¿Cómo integró, verdad, esas influencias de la música clásica, verdad, tan maravillosa y tan hermosa, a lo que es la música cristiana, verdad? ¿Cómo usted logra integrar ese conocimiento, quizás esa base o ese entrenamiento, y lo traslada a lo que es la música cristiana? Porque indudablemente el que lo escucha, porque esa fue mi reacción, él tiene una voz de ópera, tiene una voz de ópera maravillosa, es como que es algo distintivo. Entonces, ¿cómo usted logra integrar, ¿verdad?, ese entrenamiento con la música cristiana? Pues te cuento, Yanimel, es una linda pregunta la tuya. Cuando yo empecé a estudiar canto, mi maestra había estado en Milán, en Italia, y trajo toda la escuela de los grandes tenores. Yo no sabía mucho de eso en aquel entonces, estaba demasiado joven, apenas en mis 15 años cuando empecé a estudiar.
Y era todo técnica vocal, solfeo, eran puras vocales. Nos pasamos 6 meses trabajando con el do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, en todas las variantes habidas y por haber. Tonos, eh, trabajando mucho en la escala vocal. Eso era lo que veníamos haciendo. Le decía, maestra, ¿y cuándo vamos a cantar? Y yo quiero cantar. Me dijo, no, tienes que aprender el ABC del canto. Y bueno, ¿cómo logramos incorporar? Desde un principio tuve claro que la única música que mi corazón quería cantar era la música cristiana. Pero te estoy hablando de Yarimel hace 44 años atrás. Hoy en día hay una gran cantidad y una gran variedad de música, pero 40 años atrás no había mucho, cristianamente hablando, de dónde escoger. Por eso yo empecé, para trabajar verdaderamente a conciencia mi voz, empecé a mirar a otros cantantes que no eran cristianos. Yo empecé a cantar antes que saliera Marcos Witt, por ejemplo, antes de Jesús Adrián Romero. Cuando yo empecé a cantar, en ese tiempo estaba Juan Romero de México, estaba Vicente Montaño de México, apenas estaba saliendo Dani Berríos de Puerto Rico, que debes conocer muy bien, y no había mucho de dónde escoger. Entonces, tampoco habían emisoras cristianas como para que usted dijera, vamos a sintonizar la radio tal y vamos a escuchar tanta música como hoy en día, gracias a Dios, hay y abundan en todos los géneros. Entonces yo empecé mucho a estudiar y a mirar a los cantantes seculares y lo poquito que había en el ámbito cristiano, tratando de incorporar mi aprendizaje hacia el estilo que yo sentía en mi corazón poder cantar. Siempre me gustó la música de adoración, siempre amé la música gospel, pero mi registro me permitió siempre cantar en notas altas. Busqué siempre trabajar en canciones que tuvieran escalas de notas de tenor en la medida de lo posible, sin descuidar las notas graves. Igual trabajaba con notas donde yo necesariamente tuviera que bajar las notas hacia un bajo natural, tratando de trabajar y desarrollar el registro vocal más alto. Te lo digo sinceramente, uno de mis más grandes maestros fue Nino Bravo. Te lo digo, mi esposa lo sabe, amo la música de Nino Bravo y siempre para mí será el más grande maestro que tuve en aquellos años. Ya él falleció, pero él era un cantante español de música romántica, pero las notas de sus canciones a mí me hacían trabajar. Yo trabajaba mucho con él, trabajaba sus canciones, llegaba a sus notas y él me ayudaba mucho. Con los años, te voy a decir, después de Nino Bravo, con quien más me he identificado ha sido con Andrea Bocelli. De plano te digo, he cantado en casi todas las canciones de Andrea Bocelli, he aprendido un poco del italiano y las que más te gustan las he cantado y llego a las notas de él. Wow. Te digo de verdad, gloria a Dios por eso. Amén. Y recientemente, el año pasado, grabamos una canción. Nuestro último lanzamiento fue You Raise Me Up. Por Me primera encanta. vez en inglés. Me encantó. De verdad que sí, está preciosa. Me encantó. Y si la oíste o la viste en el video, las notas son altísimas. Sí, cierto. Muy, muy altas. De verdad que sí. Y yo me siento tan cómodo en ese tipo de canciones que no la había hecho antes. Mis otras canciones habían sido más románticas o más gospel, pero cuando llegué el momento de escoger una canción en inglés, Dios me puso esa y fue un giro bien grande. Y vi las personas que trabajaron esa canción, esa alabanza, esa canción, y también son personas muy importantes en, ¿verdad? En lo que es la música se refiere, así que los felicito porque tanto el video como la canción están hermosas. De verdad que me las disfruté. Yo vi todos los videos que usted tiene en su canal de YouTube y el trabajo que ha hecho es maravilloso, así que los felicito. Es un gusto y
De verdad que es hermoso. Los que somos apasionados por la música, ¿verdad? Nos deleitamos, no tan solo, ¿verdad?, en lo que es la letra, sino también en todo lo que son los arreglos musicales y es maravilloso. Pero yo sé que usted tiene un anhelo de llevar el mensaje de salvación sin importar el lugar. Eso me llamó mucho la atención. Desde estadios, desde parques. ¿Y podría usted compartirnos hoy una experiencia memorable donde Dios lo sorprendió en algún escenario inesperado? Sí, gracias por la pregunta. Sí, nosotros amamos servir a Dios en cualquier lugar. Y muchos de los lugares donde más hemos visto la gloria de Dios ha sido fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Yo sé que crecí en movimientos de grandes campañas evangelísticas. Hoy en día hay mega iglesias en todas partes. Nací en una mega iglesia hace 40 años atrás cuando no había mega iglesia. O sea, nací en un movimiento muy lindo que hubo en aquel entonces en mi país. Pero aprendí a amar las almas, aprendí a evangelizar desde mis primeros años en la calle. Y algo que quisiera compartir contigo, una experiencia que le doy gracias a Dios por mi esposa y que amamos mucho hacer es ministrar en los hospitales, en los centros de rehabilitación, en los nursing homes, a enfermos terminales. Eso es algo que le debo a mi esposa, que Dios me la puso a mi lado, porque ese es el área donde ella ministra más. Y siempre me dice, vamos a ministrar allá, vamos, vamos. O sea, me gusta ir a la playa, a cantar en la playa, me gusta ir a los parques. Yo nos llevaba a muchos lugares fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Pero ministrar a un enfermo en su lecho de muerte, cuando le quedan días o semanas para fallecer, ha sido un impacto tan grande que si te comparto una experiencia como me la estás preguntando, nunca voy a olvidar una que siempre la tengo en mi corazón. La madre de una pastora nuestra, a la que amamos muchísimo, repentinamente cayó en estado de coma. No sabíamos por qué, porque no parecía estar enferma, pero nos avisaron e inmediatamente fuimos a verla. Sabíamos que ese día ella había dejado, ya no podía hablar, tenía problemas de respiración, pero podía escuchar y podía ver. Y esa noche fuimos a su habitación en el hospital y yo le dije a Amelia, vamos a adorar al Señor, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me oyes. No movía absolutamente ningún músculo, ni mucho menos los labios, porque no podía hablar, pero sabía que podía escuchar. Con los ojos me miraba y sabía que estaba sintiendo. Y ese día le canté, recuerdo, aproximadamente 6 canciones. Y yo le decía a Amelia, vamos a adorar igual que siempre lo hacemos. No me decía nada y yo seguía adorando por fe porque sabía que me estaba escuchando. Pero hubo un momento en que le dije, ahora vamos a cantar al estar aquí. Es una canción que yo grabé hace 2 años y cuando empecé a cantar esa canción, Amelia me dijo, amén. Yo le dije, Amelia, ¿me escuchas? Fue lo único que dijo. Y fue su respuesta a esa adoración. Fue tan hermoso, Yarimel. Yo esa canción la he cantado muchas veces, pero desde ese día cobró una dimensión muy distinta para mí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar tu hermosura y tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, dice la letra de esta canción. Yo ese día sentí que no tenía que esperar a morirme para estar en la presencia de Dios. Sí, Ese sí. día entendí por la reacción de Amelia que Él estaba ahí, que en Amén. ese momento era tan palpable su presencia Santo que Dios. impactó mi corazón. Amelia murió al día siguiente. No esperaba que falleciera, murió al día siguiente. Y yo Wow. canté en su funeral esa misma canción. Ya han pasado 2 años desde entonces y cada vez que cada vez que tengo la oportunidad de cantar esa canción, viene a mi corazón el impacto de ese momento.
Y Dios me ha permitido poder ministrar con esta experiencia en una dimensión distinta a la que lo había hecho antes de mi experiencia con Amelia. Y siempre lo voy a recordar. Qué hermoso, ¿verdad? Porque estas experiencias que el Señor nos permite vivir nos marcan y, como usted dice, nos permite tener otra visión. Es un antes y un después de haber tenido contacto con el mismo Espíritu Santo de Dios, viéndolo en acción, ¿verdad? En una vida que pudiéramos haber cantado quizás la alabanza 1000 veces antes, pero no es hasta esa experiencia que, digamos, como que cobra vida en nosotros y de ahí en adelante cantarla se torna en otro tipo de, ¿verdad? De adoración, de experiencia quizás hasta más profunda, sabiendo por la experiencia que hemos tenido que lo que es capaz, ¿verdad?, de hacer el Espíritu de Dios en un momento dado en la vida de alguien. Qué hermoso, de verdad. Gracias por compartir con nosotros esta linda experiencia. Le pregunto, hermano Rubén, ¿qué lo motivó? Porque sabemos que usted está de estreno y está estrenando un bebé y yo lo puedo comparar con un bebé porque yo sé que el producir un libro, escribirlo, el publicarlo es casi como un proceso de parto. Y cuando lo tenemos en las manos es como una emoción, como si tuviéramos al bebé tan esperado. Y yo sé que usted está estrenando un bebé y me gustaría saber qué lo motivó ¿verdad? A escribir y cómo ha sido esa experiencia de haber escrito ¿verdad? Una pieza, una joya tan hermosa como lo es. Se titula su libro, que lo tengo por aquí, rapidito, 1 minuto de reflexión, ¿verdad? Así se llama su libro. Sí, así es. Sí, Sí, cómo ya, no. ¿Qué lo motivó, hermano Rubén? muchas cosas. En primer lugar, me motivó la convicción de que darme cuenta que el mundo necesita escuchar la voz de Dios. Todos nosotros, de alguna manera, estamos conscientes de eso, pero no tenemos la disciplina de separar un tiempo a solas con Dios en forma diaria. Vivimos corriendo todo el tiempo, tenemos una agenda de actividades, trabajo, escuela, sea cual sea la de cada uno, todos tenemos una rutina. Y aunque nuestro corazón desea pasar tiempo en la palabra de Dios, no siempre tenemos ese tiempo como quisiéramos, pero hay una gran necesidad. Me di cuenta de que el mundo necesita escuchar a Dios. Sí, señor. Partiendo de allí, te puedo decir, es algo que todos necesitamos. Todos tenemos problemas, todos tenemos cargas, todos tenemos tensiones, todos tenemos una necesidad de dirección. Nosotros como cristianos, imagínate el que no conoce a Cristo, pero hablando de nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos constantemente dirección, necesitamos escuchar la voz de Dios. Todos sabemos orar, todos nos dirigimos delante de Dios y podemos pasar horas orando, pidiendo, derramando nuestro corazón, pero no hemos aprendido la disciplina de hacer silencio y quedarnos quietos a escuchar la voz de Dios. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Entonces nosotros sabemos hablar con Él y sabemos decirle todas nuestras cargas y lloramos y gemimos y amén por eso. Pero no hemos aprendido a quedarnos en silencio y escuchar qué es lo que Dios me quiere decir. Al darme cuenta de eso, en mi tiempo devocional con Dios, que lo he practicado siempre, no es de ahora, es de toda la vida, son más de 40 años de seguir a Cristo, pero hace algunos años Dios empezó a hablar a mi corazón de una manera muy, muy particular. Empezó a revelarme muchas cosas en su palabra que no había visto antes. Pasajes en los que había leído por años, de pronto empezaron a tomar una dimensión distinta y empecé a escribir y tomar nota de todo lo que Dios me estaba hablando. Y no tenía intención de escribir un libro, simplemente empecé a tomar nota
de cada día Dios me hablaba de una manera tan hermosa y lo sigue haciendo, pero empecé a escribir. Y era tiempo devocional que yo compartía con mi esposa, lo hacemos siempre, lo hacemos desde hace mucho tiempo. Pero empecé a compartir con ella lo que Dios empezaba a revelarme en su palabra y ella fue la que me animó y me dijo, amor, ¿por qué no publicas lo que Dios te está hablando? Y yo le digo, amor, pero eso es tan personal, eso es lo que Dios nos está hablando a ti y a mí, o a mí, yo lo comparto contigo porque eres mi esposa, ¿no? Fue ella la que me animó y me dijo, empieza a publicarlo en tu cuenta de Facebook o en Instagram. Yo le dije, amor, pero esto, bueno, ella me convenció. Y empecé a publicarlo, poco a poco. Empecé a publicarlo y Dios empezó a mostrarnos cómo estaba bendiciendo a tantas personas que nos escribían con su respuesta sobre el impacto que estaban recibiendo de parte de la palabra de Dios al corazón de ellos. Eso nos hizo entender que Dios estaba queriendo hacer algo. Y eso fue con el tiempo, poco a poco, que Dios nos trajo convicción de que estaba en su corazón que hiciéramos un libro. Y recopilamos 365 reflexiones en un término de 2 años. Wow. Para poder darle cuerpo al proyecto y mucha oración y mucha dirección para ver a nuestro bebé nacer. Amén, amén, qué emoción y qué bonita inspiración, ¿verdad? Porque ciertamente el mundo necesita detenerse a escuchar. Y coincido completamente con ese pensamiento de que sabemos hablar y hablar y hablar, pero hacer silencio para escuchar, realmente necesitamos aprender más a escuchar a Dios. Hermano Rubén, en esta semana el mundo se detuvo o se detiene para celebrar el amor, la amistad, y precisamente en esta semana esta conversación coincidió con esa semana. Y me gustaría saber si nos pudiera regalar un minuto de reflexión acerca quizás del amor de Dios y lo que el Señor haya puesto en su corazón para regalarnos en el día de hoy, porque sé que estamos necesitando esa palabra que viene, yo sé, de parte del Señor, y me encantaría que la compartiera con nosotros en este día. Con mucho gusto, Yarimel. Me vienen muchos versículos a la mente, pero quisiera detenerme en uno solo. Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Es un mensaje muy claro que Dios nos dejó. Mi madre siempre me decía que esta era la marca del cristiano. Jesús lo dijo en sus propias palabras, en esto conoceráis que sois mis discípulos, si verdaderamente tuvierais amor los unos para con los otros. ¿De qué manera el mundo va a conocer que Cristo vive en nuestro corazón? ¿De qué manera vamos a convencer al mundo de que el evangelio que predicamos realmente es lo que nosotros decimos que es? Es con nuestro testimonio. El mundo necesita amor no solamente el día de San Valentín, necesita amor todos los días. Necesitamos recibir muestras de amor, pero no podemos dar de lo que no tenemos. Y para poder dar el amor ágape que Dios derramó sobre nosotros, necesitamos llenarnos de ese amor que viene directamente de la fuente del amor, que es Dios, porque Él es amor. Él a sí mismo se define como amor, Dios es amor. Pero si Dios anhela que nosotros seamos ese testimonio vivo y palpable, necesitamos recibir de Él lo que no podemos dar por nosotros mismos. El mundo conoce el amor de muchas maneras. El mundo confunde el amor con el sexo, el amor con el amor fraternal. El mundo conoce lo que es el amor con condiciones, el amor que tiene límites y que está condicionado de que mientras tales o cosas sucedan, entonces el amor puede funcionar. El amor para muchos es relativo. Dura hasta donde me alcance a mí la paciencia y la voluntad.
Pero el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es incondicional y Dios anhela que nosotros expresemos amor de la manera que Él nos lo dio a nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Abriéndole nuestro corazón al Señor y dejando que Él entre allí para que nosotros podamos ser portadores de ese amor que es capaz de transformar al mundo. Nadie más puede saber cuánto el hombre y la mujer necesitan del amor que nuestro Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Por eso mi mensaje claramente en este día, no porque sea 14 de febrero, es porque estoy convencido de que Dios derramó su amor, el más grande amor que el mundo jamás haya conocido. Lo derramó en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Dios se despojó de toda su gloria y de toda su honra para hacerse hombre y se humilló a su condición humana para demostrarnos que su amor no tenía límites. Y Él anhela tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Dios anhela poder llegar a nuestro corazón y que nosotros podamos entregárselo a Él para poder ser instrumentos en sus manos para gloria de su nombre. ¿En qué conocerá el mundo que somos verdaderamente cristianos si tuviéramos amor los unos para con los otros? Sí, Señor, así es. Así que qué hermoso es saber que tenemos a un Dios que se interesa por sus hijos y que fue capaz, como usted bien dijo, de darse en la cruz, tanto por usted, por mí, por todos nosotros. Y qué mayor amor que ese, ¿verdad? No existe ningún amor tan grande como ese. Qué hermoso. Muchas gracias, hermano Rubén. Me gustaría que nos dijera cómo pudiéramos obtener ese libro de reflexión, un minuto de reflexión, cómo las personas que nos están viendo pueden, ¿verdad?, acceder y tener el poder, ¿verdad?, tener acceso al libro. ¿Cómo lo pueden conseguir? Con mucho gusto, Yarimel. Un minuto de reflexión lo pueden encontrar ya en Amazon. Todos compramos en Amazon. Si buscan un minuto de reflexión de Rubén Ospinal con H, lo van a encontrar inmediatamente. Está disponible en Amazon y en Barnes Nobles también. Lo pueden ordenar en Amazon en su versión impresa para que le llegue a la casa y lo pueden ordenar también en su versión digital. Está disponible para el que quiera descargarlo en una tableta, en la computadora o en su teléfono. Y también la encuentran en las librerías de Barnes Nobles. Muy bien. Y si las personas quisieran también contactarlo porque le gustaría tenerlo, ¿verdad?, en su iglesia o en alguna actividad, le gustaría compartir con usted, ¿cómo las personas pueden comunicarse con usted? Yo le escribí cómo lo pueden conseguir en las redes sociales, al igual que su música, ¿verdad, hermano Rubén? ¿Cómo las personas pueden contactarle y cómo pueden obtener su música? Gracias, Yanimel. Me pueden contactar directamente a través de Facebook o Instagram. Sabes que hay canales de comunicación, el Messenger por Facebook, Instagram también directamente nos escriben y nos escriben. Nosotros contestamos y puedo dejar mi teléfono también, es 813-408-0603. ¿Cómo Pero no? es muy fácil. Hay personas que no nos conocen y nos escriben y después del contacto que uno establece por el Messenger o por Instagram, ya uno puede dar su teléfono y ya tener un contacto más directo y personal. Pero nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Rubén Ospinal con H. En Facebook estamos como Rubén Ospinal, en Instagram también Rubén.ospinal, nuestro canal de YouTube también es Rubén Ospinal Oficial. Y nuestra música la encuentran en todas las plataformas digitales. Estamos, gracias a Dios, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en Pandora, en Deezer y en todas las plataformas digitales. Ahí está. También nuestro libro lo van a encontrar en las reflexiones de nuestro libro están publicadas en Facebook e Instagram. Si entran a nuestras redes sociales, la van a encontrar allí. Gracias a Dios recopilamos todas ellas y las publicamos en esta versión del libro. Es un libro de bolsillo en formato pequeño
que la pueden llevar en su cartera, a todas partes, ponerla en el nochero de la cama para poder tenerla junto a su Biblia, para poder recibir palabra de Dios en todo momento. Y si usted está buscando qué obsequiar, ¿verdad? En una época especial, mire qué más maravilloso que esta opción de este libro de reflexiones. Así que usted corra a Amazon y cómprelo para usted, para regalarle a alguien muy especial. Es una alternativa muy hermosa y sé que va a ser de bendición y de mucha edificación. Así que usted corra a las plataformas del hermano. Yo le escribí su nombre, usted lo está viendo ahora mismo, para que pueda acceder a todas sus plataformas, se una a esa gran comunidad del hermano Rubén Ospinal y pueda ser bendecido por esta palabra y esta música, oye, que está de verdad hermosa, muy edificante. Yo estoy maravillada, a mí me encanta en lo personal. Ya yo me suscribí a su canal y a todas sus redes porque de verdad quiero seguir escuchándolo y quiera el Señor que esta sea la primera de muchas oportunidades que podamos compartir, porque ha sido un tiempo muy lindo. Hermano Rubén, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros este día. Sé que el Señor le seguirá abriendo puertas y lo seguirá llevando con este mensaje de salvación, de esperanza, de sanidad y de fe a muchos lugares donde es necesario que esta palabra, ¿verdad?, se siga difundiendo y llevando de la manera tan hermosa como usted la lleva. Así que le agradezco, hermano Rubén, este tiempo. Agradecido estoy contigo, hermana Yarimel. Gracias por esta linda oportunidad, por compartir este tiempo al aire con usted. Gracias por dar a conocer un minuto de reflexión que ha cambiado tanto nuestra vida. Es una manera de nosotros dejar testimonio de que Dios puede hablarle a usted cuando usted quiera. Disponga tiempo para hablar con Dios, porque un minuto sintonizado en la presencia de Dios puede convertirse en media hora, en una hora o a veces en días. Nos pasó mucho a nosotros, por eso le digo, un minuto de reflexión tiene tanta palabra de sabiduría, dirección, en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestras pruebas y batallas que tenemos todos los días. Dios tiene una palabra para usted en todo momento. Y yo le ruego a Dios que usted pueda encontrar mucho de lo que Dios nos dio a nosotros a través de un minuto de reflexión. Amén. Y con ese hermoso mensaje culminamos este programa. Realmente solo necesitamos un minuto para conectarnos con el Señor. Un minuto que se puede traducir a horas y a días. Eso me lo llevo en mi corazón y espero en el Señor que también todos ustedes, amigos queridos, se lleven esa reflexión en su corazón y le brinden la oportunidad al Espíritu Santo y al Señor. Oye, un minuto, con un minuto basta para que toda nuestra vida sea transformada. Así que le agradezco otra vez, muchas gracias y como le dije anteriormente, espero que este sea el primero de otros muchos programas más que pudiéramos compartir porque ha sido un tiempo muy edificante. Espero en el Señor que este libro trascienda y llegue, ¿verdad?, a muchas vidas que necesitan esa oportunidad de reflexión. Así que muchas gracias, hermano Rubén, y a todos ustedes, hermanos queridos, le agradezco en el Señor este tiempo que me ha brindado, que nos han brindado de poder entrar a sus hogares por medio de este programa Un Café y Fe. Espero que usted, ¿verdad?, sintonice la próxima ocasión porque sé que el Señor nos espera y nos va a sorprender como nos sorprendió hoy con una palabra maravillosa de aliento. No se olvide suscribirse a nuestras redes sociales para que también, ¿verdad?, esté pendiente de lo próximo y sobre todo que también se pueda suscribir a la columna Veraz, porque también ellos traen un contenido todos los meses maravilloso que también edifica la iglesia y que edifica también a aquellos que no conocen al Señor. Así que suscríbase también a la revista La Columna Veraz. Muchas gracias por su sintonía. Un abrazo muy fuerte y espero en el Señor
Que todos tengan un día maravilloso y una bendición hermosa en el Señor. Y hasta aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Dios los bendiga mucho. Dios la bendiga, hermanita. Bendiciones. Amén, igualmente. Gracias.